Me propongo a no aceptar el fracaso hasta no dar el último intento. Y no daré el último intento hasta no haberlo logrado. Mi nombre es Ángel Escobar y soy del municipio de Pichucalco, Chiapas. Y esta es mi historia. En la campaña de colportaje de 2024-2025, estando aún en la Universidad Lindavista, tenía yo una preocupación muy grande por la deuda con que íbamos a salir. No confiaba en mí, sino confiaba en el Señor. Yo escuchaba los testimonios de otras personas cómo contaban que en el colportaje lograron pagar toda su deuda y todavía le alcanzaba para su segundo semestre. Yo le dije al Señor, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo quiero contar mi propio milagro. Esa fue mi oración antes de salir de Lindavista. Llegando al campo de colportaje, colportamos en Altos de Chiapas y al distrito que nos asignaron fuimos a colportar confiando en el Señor que íbamos a salir victoriosos, pero también con una preocupación por el corto tiempo para colportar y la gran deuda que teníamos para pagar. Para mí era imposible pagar esa deuda, pero confiaba en Dios que para Él era todo posible. Mi oración al primer día de colportaje fue: quiero salir confiando en tus promesas y quiero que tú hagas esos milagros. Y trabajé ese primer domingo hasta las 2 de la tarde, porque el pastor me dijo que yo la apoyara con una semana de gratitud. Mi pensamiento en ese momento fue: Señor, o te sirvo en la iglesia predicando tu palabra, o me dedico sin perder ni un momento a colportar y poder pagar esa deuda. Fue un pensamiento duro, pero decidí primero servirle a Dios a través de los mensajes impartidos en la semana de gratitud. Y Señor, yo voy a servirte y tú vas a hacer el resto. Yo voy a trabajar solo para ti y tú haz tus milagros. Y así fue. Durante toda esa semana, el Señor, hasta cierta hora, Dios mostraba sus milagros en nuestra vida. Y yo miraba cómo Dios era muy bueno. Y yo llegaba a la iglesia y podía predicar a los hermanos porque yo también estaba agradecido, porque estaba viviendo los milagros de Dios. Hasta que no fue en un domingo, salimos a colportar confiando en las promesas del Señor. Pero ese día viajamos 1 hora de camino para visitar una colonia. Llegué a visitar una hermana, le presenté un material y me dijo, lo voy a pensar. Y no nos compró nada, pero nos invitó a cenar en la noche. Y seguimos colportando y no vendíamos nada, seguimos colportando y nada. Yo estaba preocupado. Llegaron las 6 de la tarde y nada. Yo me había preocupado mucho. Y le decía, Señor, hay una deuda que pagar. No hemos vendido nada el día de hoy. Si tú me trajiste aquí, es para que hagas milagro, no para que yo salga derrotado. Haz el milagro. Voy a dar mi último intento. Recuerdo que fui a la iglesia a llorar y a decirle eso al Señor. Yo no puedo, Señor. Haz tú ese milagro. Hice mi último intento. Fui a visitar a la hermana que me invitó a cenar y le pregunté, hermana, ¿qué ha pensado? Con un poco de incredulidad, pensando en que ella iba a decir no. Pero al final, la hermana me dijo, está bien, hijo, te vamos a apoyar. Yo estaba muy contento. De ese entonces aprendí a confiar en Dios, porque en la mañana o en la tarde siempre Dios mostraba sus milagros. De ese día empecé a confiar en Dios. Mi oración siempre era, Señor, no confío en mí. No tengo las habilidades, no tengo las fuerzas, no tengo el conocimiento, pero yo quiero confiar en ti. Esa es mi oración de todos los días y salí a colportar no confiando en mí, sino confiando en Dios. Y Dios era tan maravilloso con nosotros que hacía esos milagros en nuestra vida. Y así fue hasta que un sábado fuimos a visitar una iglesia y presentar un proyecto misionero. Y le dije al Señor antes de llegar a esa iglesia, haz ese milagro en esa iglesia. Dios hizo un milagro muy grande en esa iglesia. Y en cada sábado y también en otro sábado, el último sábado de la campaña de colportaje estuve y Dios hizo otro milagro. Al final, Dios nos dio para pagar la deuda e inclusive para pagar casi nuestro segundo semestre. La deuda era grande, pero el Dios que nosotros tenemos es más grande. Mi invitación para ustedes es que confíen en Dios y no tengan miedo. Durante la experiencia de este invierno me recordó un versículo y era en Jeremías 33, versículo 2, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no has visto. Siempre ese era mi versículo favorito durante toda la campaña y ahora con certeza puedo decirlo que ese versículo tiene mucha influencia en mi vida. Yo solo clamé, yo solo trabajé para Dios y Dios hizo el resto.
Confiemos en Dios y demos el último intento para lograrlo y Dios hará esos milagros en nuestra vida. Dios te bendiga.